Notas cómo muchas empresas siguen creciendo en TikTok y usando TikTok Ads y te preguntas cómo puedo crear videos atractivos para mi audiencia. En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas para poder empezar. Qué es y cómo funciona TikTok, qué son TikTok Ads, tu estructura, UGC videos. También te voy a mostrar mi proceso creativo para crear estos videos y además te voy a mostrar cómo hacer estos videos con ayuda de freelancers. Y para ello trabajaremos junto a Fiverr, plataforma global para contratar freelancers en todos los campos que necesites para tu negocio. Y de eso te voy a explicar más adelante en este video. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aileen, si es la primera vez que estás por aquí. Y por los últimos años me he especializado en crear videos de formato corto para marcas. Así que si necesitas ayuda con este servicio me puedes contactar a través de Purple Studios. Ahora bien, en este video nos vamos a enfocar específicamente en cómo desarrollar los videos para TikTok Ads. No vamos a entrar en la parte técnica de cómo configurar tu ad, ni cuánto presupuesto debes colocar, ni nada de eso. Vamos a enfocarnos solamente en la parte creativa. Así que no se diga más, vamos a comenzar. Probablemente muchos de ustedes ya sepan qué es TikTok, pero este video lo quiero hacer para todos los niveles, así que te voy a explicar qué es TikTok y cómo funciona. TikTok fue creado por la empresa china ByteDance y es una red social que te permite grabar, editar y publicar videos en formato vertical de hasta 10 minutos. Al principio era una plataforma utilizada más que todo para entretenimiento, pero al día de hoy ya muchísimas empresas y emprendedores la utilizan para promocionar sus productos y servicios a través de esta plataforma y es un pilar clave en las estrategias de marketing de muchas empresas. Y para muestra de ello, una empresa que de verdad que la está partiendo completamente en TikTok es Duolingo. Si no has visto el perfil de ellos, te recomiendo que lo veas. Miles de formas creativas en las que puedes crear videos para esta plataforma y aún así promocionar tu negocio. Además, es una plataforma que no para de crecer, tiene más de 1.000 millones de usuarios, así que si tú todavía no estás allí, no sé qué estás esperando. Algo muy característico de esta plataforma es su algoritmo y realmente creo que al día de hoy no hay otra red social que tenga esta misma capacidad. Tú al entrar a tu cuenta de TikTok vas a ver el feed que le llaman For You page y vas a ver videos aleatorios de personas. Mientras más tú utilices la aplicación, el algoritmo se va a dar cuenta de qué es lo que realmente a ti te gusta. Supongamos que comienzas a darle mucho like a videos de perritos, pero comienzas a skip videos sobre construcción. Entonces el algoritmo va a saber que a ti te gusta mucho el video de animalitos y de perritos y te va a recomendar eso. Entonces tú puedes entrenar la plataforma para que sea adaptada a ti. Mi cuenta de TikTok no va a ser para nada igual a tu cuenta de TikTok. Y otra cosa que tienen muy desarrollado dentro de la plataforma es el SEO, Search Engine Optimization, que significa que tú puedes escribir en el buscador cualquier cosa que necesites encontrar en TikTok y la plataforma está muy bien estructurada para poder ayudarte a encontrar videos relacionados a ese tema. Es tanto así que la generación Z, la generación más joven ahorita, utiliza TikTok en vez de Google para buscar información. Así que imagínate, no te vayas a quedar atrás en esta tendencia. Yo personalmente sí utilizo TikTok para a veces buscar información, sigo utilizando Google, pero al día de hoy también utilizo ChatGPT. Ahora te cuento qué son los TikTok Ads o la publicidad en TikTok. Es una herramienta que ayuda a las empresas a crear anuncios dentro de TikTok. Así como existe Facebook Ads o Instagram Ads, TikTok también tiene este servicio para empresas. Y es la forma natural o establecida al día de hoy de que las redes sociales puedan generar ingresos y así nosotros podemos utilizar la plataforma como usuarios completamente gratis. ¿Cómo se ven los anuncios de TikTok dentro de la plataforma? Simplemente cuando tú estás haciendo scroll en TikTok y te salen videos uno tras otro, de repente de vez en cuando te van a aparecer videos que diga que está patrocinado o sponsor o que es un anuncio y realmente no va a haber como nada muy distinto. Quizás lo que va a haber es un botón, dependiendo de cómo hayan publicitado ese video, un botón que tenga, qué sé yo, un link al website o a descargarte la aplicación o lo que ellos hayan establecido hacer, pero fuera de eso es un TikTok más. Ya cuando configuras tus TikToks Ads, tú puedes seleccionar a quién quieres que le salga, ya sea por edades, lugar, género o lo que les gusta. Y también lo puedes configurar para que ese anuncio encuentre gente parecida a tus seguidores actuales. Ok, ya sabiendo todo eso sobre qué es TikTok y cómo utilizar los TikTok Ads, vamos a pasar a la parte creativa de cómo hacer un anuncio. Pero antes de empezar a hacer el video para tu negocio, para publicitarlo, necesitas establecer
qué vas a hacer con ese video, cuál es el objetivo con ese video, cuáles son los pasos previos a la creación del anuncio. Lo primero que tienes que hacer es definir tu objetivo. ¿Qué pretendes hacer con este anuncio? ¿Quieres aumentar ventas, aumentar seguidores, hacer que la gente visite tu perfil en TikTok, generar conciencia sobre la marca? Esto va a ser la guía de cómo vamos a estructurar el video. Lo otro que también es súper importante es conocer a tu audiencia, quiénes son, qué les interesa, cómo tu producto o servicio puede ayudarles. Y esto te ayudará a crear un mensaje claro para crear un contenido que les atraiga. Lo otro es el mensaje que quieres transmitir. ¿Cuál es el mensaje clave de este anuncio? Tiene que ser conciso y debe resonar con tu audiencia. Y otra recomendación que te doy es investigar a tu competencia para que tú puedas ver qué es lo que están desarrollando, qué es lo que está funcionando, y así tú puedas mejorar y aplicarlo a tu estrategia. Y basándonos en ese punto, vamos a ir rápidamente a TikTok Creative Center. Ya te voy a mostrar todo para que lo veas conmigo. Para ello simplemente vas a colocar en Google TikTok Creative Center, o puedes colocar en el buscador ads.tiktok.com/business/creative center. Ese enlace también lo tienes aquí abajo en la descripción. Ok, ya estamos dentro de TikTok Creative Center y aquí lo que te voy a enseñar es cómo investigar qué TikToks, qué ads están funcionando en este momento en la plataforma. Y podemos ver los ads a nivel mundial, lo cual está súper cool. Vamos a darle clic aquí en este primer botón. Ya yo estoy dentro de mi cuenta, pero te sugiero que abras una cuenta dentro de esta página para que tú puedas ver eso también. Sin cuenta también lo puedes ver, pero no te va a mostrar tantos detalles como abriendo tu sesión. Entonces aquí podemos ver todos los ads que están top en TikTok. Podemos buscarlo por marca o por producto. Aquí podemos ver las búsquedas que están trending, como TikTok made me buy it, 50% off, free shipping. Y aquí es la parte donde a mí me parece que es completamente magia. Aquí podemos filtrar por países, podemos filtrar por industria. Mira la cantidad de industrias que hay. Por objetivo, porque cada anuncio de TikTok tú le puedes seleccionar el objetivo de por qué lo estás lanzando. Y lo puedes poner si los quieres de los últimos 7 días, 30 días, 180 días. Puedes agregar el idioma para ver si hay español. Si está, Spanish. El formato, Spark Ads o Not Spark Ads. Spark Ads es cuando trabajas con un creador para que publique tu anuncio dentro de su cuenta y entonces se vea como más orgánico, no que venga de una cuenta de negocio, sino de una persona que utiliza el producto normalmente. Eso te lo puedo explicar más a fondo en otro video. Y aquí puedes colocar el top 20% de likes y así sucesivamente. Entonces vamos a ver, por lo menos ahorita solamente está puesto United States los últimos 30 días. Tenemos este que es un producto de limpieza y tiene high engagement, probablemente la gente está compartiéndolo, lo está comentando, le está dando like. Ok, es un producto para quitarle el pelo de animal a tus alfombras. Y la verdad sí se ve que funciona. Una característica de los ads en TikTok es que son muy visuales porque es video, pero a la vez también son muy naturales. Por lo general son personas que te están mostrando cómo funciona algo o cómo hacer algo de una manera rápida, precisa y que a ti te quede muy claro de qué trata lo que estás viendo. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a colocar México para ver qué pasa con los anuncios en español. Poner cosméticos en los últimos 7 días. Top 1% al 20%. Ok, por lo menos este video, si te fijas, tiene como muchos close-ups del producto y lo va mostrando cómo funciona mientras habla de una manera muy rápida y con texto para que te llame la atención. Aquí sale el porcentaje de donde se ubica el CTR, que es la cantidad de veces que alguien le da clic a tu anuncio versus la cantidad que se muestra a la audiencia, a las masas. Entonces esta herramienta es súper útil para poder saber qué está haciendo tu competencia y cómo lo están haciendo otros creadores. También si le damos para atrás podemos ver en la pantalla principal qué está en tendencia en TikTok. Esto ya no es simplemente ads, sino otras categorías como hashtags, songs, creators y TikTok videos. Entonces podemos ver que aquí ahorita el top 4, los hashtags que están en tendencia es redes, Maui porque había un incendio allá muy fuerte, Rush Talk y Bamba Rouge. Me vas a decir que esta herramienta no te parece fabulosa porque realmente es chismear lo que está haciendo todo el mundo en TikTok y ver que funciona y en base a eso invertir en hacer un anuncio que funcione. Ok. Si has llegado hasta aquí y sientes que este video te está ayudando, solo te quiero recordar que le puedes dar like en el video y te puedes suscribir para que así este video y toda esta información le llegue a muchas más personas. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Ahora bien, hablemos de la estructura del video. Te quiero
comentar 2 estructuras básicas que puedes seguir, pero también va a depender de cómo va a ser la creatividad del video al final de todo. Ok, la estructura de guión básico, esencial, es hook, body y CTA. El hook es el gancho que tienes los 3 primeros segundos, máximo 5 segundos de captar la atención de la persona para que deje de hacer scroll y pueda ver tu video. El body es toda la información de lo que quieres transmitir, ya sea que estás solucionando un problema o estás hablando de un servicio o pasos a seguir. Ahí va a estar toda esa parte del video. Y por último es el CTA, que es Call to Action o el llamado a la acción, que es básicamente indicarle a la persona qué hacer, ya sea llamarte, escribirte un email, comprar en tu website, suscribirse, seguirte en tu página. ¿Qué quieres que haga la persona al final de ver tu video? Otra cosa que también está muy popular en TikTok y que es básicamente como la naturaleza de la plataforma es UGC Content, User Generated Content, o en español, contenido generado por usuarios. Básicamente todo lo que consumimos en TikTok es contenido generado por usuarios, o sea, personas como tú o como yo que agarran un teléfono y comienza a grabar lo que se le ocurra, ya sea sobre cómo le fue en el día o como un producto, servicio o recomendando algo. Eso es contenido generado por los usuarios. Sin embargo, a la hora de vender productos, más que todo productos físicos, se utiliza muchísimo esta estrategia donde creadores de contenido que se especializan en contenido de este estilo que se vea natural, trabajan mucho en hacer un video que se vea nativo dentro de la plataforma y que tú sientas que una amiga o alguien cercano te está dando la recomendación de ese producto. Entonces te doy la estructura básica de cómo sería un video UGC para un producto, por ejemplo. Lo primero, igual, es el hook, el gancho inicial. Tienes 3 a 5 segundos para captar la atención de la persona. Por lo general puede ser una pregunta, puede ser algo intrigante para que la persona le dé curiosidad y se quede a ver el resto del video. Lo siguiente es la presentación del problema y la solución fallida. Lo siguiente es la introducción al producto estrella y sus beneficios, mencionando las características clave y cómo esto puede beneficiar a tu audiencia. Luego es mostrar el resultado esperado, el cual sería el resultado que el que compra ese producto puede obtener utilizándolo. Y por último, igual que antes, está el llamado a la acción, el CTA. ¿Qué quieres que haga la persona al final de tu video? Entonces vamos a hacer un ejemplo súper básico con este producto. Esto es un trípode de viajes que sirve para el teléfono, que a mí me encanta y lo amo, de verdad que es súper útil. Que lo primero sería el hook. El hook no es solamente hablarlo, te puedes apoyar con texto dentro del video y puedes hacer algo que sea visualmente llamativo. Quizás los primeros 3 segundos a 5 segundos puedo ser yo tratando como de grabarme, pero no sabiendo dónde poner el teléfono, o se me mueve la mano y como que no sabes cómo hacer para grabar un video estable, o cómo hacer para grabar un mejor video, el producto que necesitas para grabar mejores videos. El siguiente es la presentación del problema, que igual mostrar distintos escenarios donde el teléfono se cae o de repente el trípode que yo tengo es muy grande, es muy aparatoso y no tengo tanto espacio para ponerlo, o quizás es demasiado pequeño como esta base, lo puedo utilizar encima de mi escritorio pero no me va a ayudar a grabar un video así como el que estoy haciendo ahorita. Entonces yo puedo mostrar esos problemas para ver cómo es una mejor solución. Lo siguiente es mostrar el producto, que mira, es muy bueno, es pequeño, me puede caber en el bolso, lo puedo llevar a cualquier parte, puedo viajar con él, se extiende, o sea, la verdad que este trípode es gigante, o sea, y es súper ligero, además que viene en varios colores y tiene un control para manejarlo a distancia, para hacer tus fotos y videos. El mío no sé dónde está, se cayó, lo tengo que buscar, pero sí trae un control. ¿Cuál sería el llamado a la acción? Puedes decir que lo puedes encontrar en Amazon, o te dejo el link aquí en el video, puedes darle clic y comprarlo. Y ya, esa sería como la estructura de un video tipo UGC de un producto. Ahora bien, si todo este tema te está causando estrés, piensas que es complicado o que no tienes tiempo o que necesitas ayuda en cómo hacerlo, mi recomendación es que utilices Fiverr para apoyarte en distintos servicios para realizar tus videos y que te puedas apoyar en distintas áreas de tu negocio en realidad. Te voy a mostrar mi experiencia con Fiverr contratando a 2 freelancers, ya que para este video, hablando sobre cómo crear TikToks y TikTok Ads para tu negocio, me tomé la tarea de contratar a 2 personas en Fiverr completamente diferentes para hacer 2 videos completamente diferentes y ver qué resultaba. Yo actualmente vivo en Los Ángeles, pero soy de Venezuela y quise probar trabajar con freelancers de mi país para poder conocer su trabajo y también poder apoyarlos. Entonces son 2 videos muy distintos, pero que me ayudarán en mis proyectos en los que trabajo actualmente. Ok, veamos. El primero es un video animado que hice con Jesús David, él es de Venezuela, y con él seguimos la estructura del
hook, el body con los pasos del servicio y el llamado a la acción de ir al website. Solo que este video es completamente animado. O sea, yo no tengo ni idea de cómo hacer videos animados y me apoyé en él para que me creara un video desde cero con música, animación y texto y videos de apoyo. Dura solamente 30 segundos y así quedó el video. Y este video y el guión lo hice pensando en ofrecer mis servicios de creación de videos tipo UGC para negocios. Entonces quería promocionar cuáles son las ventajas de este tipo de videos y cuáles son los pasos para poder trabajar con nosotros y el llamado a la acción. A mí me encantó, la verdad. Está súper cool, va directo al grano y es súper dinámico. Aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas contratar a Jesús David si te interesa hacer un video de este estilo. El segundo video lo hice con Mako Red y es para promocionar mi podcast Creator Medium, que va a ser un podcast para explorar Creator Economy, dar estrategias para crecer en redes sociales y entrevistar a creadores exitosos y aprender de ellos. Este podcast lo va a lanzar a finales de este mes en agosto y va a ser completamente en español. Entonces la diferencia con este video es que yo me senté a grabar el video, hablé lo que tenía ya estructurado en mi guión y la tarea que tenía yo con Mako es que me pudiera editar, agregarle subtítulos, agregarle dinamismo al video y así quedó. ¿Estás listo para ser parte del Creator Economy? Bienvenidos a Creator Medium, un podcast y newsletter en español diseñado para creadores y emprendedores como tú. Exploraremos el emocionante mundo del Creator Economy y aprenderemos a prosperar en redes sociales por medio de estrategias, entrevistas a creadores exitosos, noticias de la industria y herramientas indispensables para emprender como creador de contenido. Suscríbete al podcast en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de todas las novedades. Gracias por unirte a Creator Medium. Nos vemos en el siguiente episodio. A mí me encantó porque tiene los colores que le indiqué de la marca. Es súper dinámico y también directo al grano. También aquí abajo te dejo la información para que puedas contratar a Mako Red si necesitas editar cualquier tipo de video. Y además de todo te tengo un regalo exclusivo de Fiverr. Puedes obtener 10% de descuento con mi código que es Aileen en mayúsculas y con eso vas a obtener un 10% de descuento en tu compra en Fiverr. De todas maneras aquí en la descripción tienes el enlace para Fiverr para que vayas directamente a la página principal. También tienes el enlace de los creadores con los que trabajé, Jesús David y Mako Red, y la información del código de descuento para que lo tengas a la mano. Y bueno, no sé qué opinas tú, pero siento que este video está súper cargado de información para que puedas empezar a crear tus TikToks, ads o directamente en TikTok para poder promocionar tu negocio o tu servicio, podcast, lo que sea que tienes en mente. Si tienes alguna duda o comentario o necesitas que haya algo que yo te explique mejor en otro video, déjamelo en los comentarios, yo los leo todos y estoy trabajando en crear más videos informativos sobre cómo hacer videos para tu negocio en redes sociales. También me puedes seguir en todas las plataformas como Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok y por supuesto aquí en YouTube. También te invito a suscribirte a mi newsletter para que te enteres sobre todas las noticias y novedades sobre el mundo de la creación de contenido y te enteres también de cuándo va a ser el lanzamiento oficial del podcast a finales de este mes. No olvides compartir este video con tus amigos emprendedores y empresarios que están buscando crecer en esta plataforma. Mi nombre es Aileen y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.